Me gustaría que usted saludara a su hermano, que se ponga de pie y me salude a su hermano. Dígamele hola, usted tiene su mascarilla, apriétele la mano, dele un abrazo, salude a alguien. Salúdele. Salúdele, conozca a alguien que quizás usted ha visto y no sabe su nombre. Pregúntele su nombre, vamos. Para el que está viendo por la cámara, estamos saludándonos. Salude ya a su familia. Dios me lo bendiga y Dios le guarde a usted también al otro lado de esa señal. Bendito Dios. Salude al que me llegó después de estar convaleciendo. Después de estar en cuarentena. ¡Eso es! Esa canción de libre hoy. Soy libre. Ay, Señor, gloria a Dios por eso. Qué bueno que los hermanos pueden estar juntos en armonía. Saludó a la juventud que se queda sentadita y para y dice que no están aquí. La saludó. Jessica trajo hasta sobrinos hoy, sobrinas, ¿verdad? Aleluya, Dios me las bendiga, bienvenida. Yo sé que a la juventud no le gusta mucho eso, pero a mí sí me gusta saludarte y pedirle a Dios que te bendiga rica y abundantemente. Aleluya, qué bueno. Pues ya está de pie, qué bueno. Así que antes de decirle a los niños y antes que salga el director, que usted sabe, vaya a la palabra conmigo para aprovechar que está de pie. Después le decimos a los niños que se vayan. Libro de Isaías. Y alguien lo saludó a él, que él siempre está como las hormigas por ahí. Nadie lo saludó. Yo creo que él no se dejó saludar porque él estaba al otro lado. ¿Tú lo saludaste? Ah, bueno, te saludó una. Todos ellos salieron. Ay, claro, gloria a Dios por eso. Isaías capítulo 6. Versículo 1. Oramos y le pedimos entonces a los estudiantes de sus respectivas clases a subir. Libro del profeta Isaías capítulo 6. Versículo 1 dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, ¿qué dice ahí, amado? Aleluya. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía. Hemos cantado y alabado tu nombre, Señor. Pudo haber fatiga, todavía pudiera haber fatiga, cansancio, preocupación. Pero yo sé que cuando tú, Padre amado, recibes nuestra alabanza, eres recíproco y nos bendices. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos diste de congregarnos. En el nombre poderoso de Jesús, danos la gracia, la sazón, a ti daremos gloria. Amén y amén. Puede usted sentarse. Ahora sí, intermedios y nursery se van con su maestro. Esta semana, si me permite comenzar de esta forma y expresar ciertas ideas, pues creo que puedo hablar de manera responsable. Pero esta semana he estado viendo, y en casa me bromean por eso, ciertos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta un poco la historia, creo que mi padre lo infundió muy bien, me enseñó a ese respecto. Y hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está ya preparándose a sí mismo para repetirla. ¿Qué me gusta o qué fue lo diferente de esta semana?
leer y aprender, incluso ver videos de cosas que no se supieron y no se dijeron de lo que puede hacer la Segunda Guerra Mundial. Aprendí detalles que no les voy a contar de Pearl Harbor, de los líderes que estaban rodeados a Hitler, por otro lado, de los desembarcos, ciertas cosas que quizás la historia no dijo. ¿Y por qué menciono y por qué comienzo de esta manera? Porque hoy hay un conflicto en el mundo y créanme que la verdad no se sabe. La verdad de ese conflicto usted y yo no la conocemos. Y estamos viviendo un tiempo que marca lo inesperado y el mundo está copiando los de repente de Dios. De repente el COVID baja, de repente aparece otra cepa. Ahora hay una variante nueva del Omicron. Y por ahí está la del mono, el monkey, se me fue la otra, así la viruela. Se me olvidó cómo es. Pot. Entonces, ¿viste lo bueno que es tener un maestro atrás? La cosa es que venimos tiempo anunciando algo y preocupa. Porque cuando uno le dice mucho a la gente, prepárate, la gente deja de prepararse. Esa es la realidad. Los primeros días ocurrieron unos eventos, póngase si me voy atrás a María y de repente nosotros almacenamos comida. La fiebre de María pasó. Ya los huracanes aparentemente no llegan. La tierra tembló y hubo un de repente y la iglesia reaccionó. Y ungimos nuestros hogares y preparamos nuestras casas. Y allí yo tengo unas cajas cogiendo polvo con unos artículos de emergencia. Hoy, el día que comenzó la guerra en Ucrania, hubo un de repente y todo el mundo volvió a prepararse. Sin embargo, hoy estamos ya acostumbrados a escuchar esas noticias. Entonces, ahí entra que pueda ser la responsabilidad, no preocupación porque esto es de Dios, pero sí la responsabilidad de que usted entienda que cada oportunidad que tiene de congregarse, quizás escuche lo mismo, quizás se le repitan ciertas ideas y usted necesita reflexionar y decir, ¿por qué se insiste en lo mismo? Y vuelvo y repito, la naturaleza humana olvida rápido y se despreocupa más rápido todavía. Entonces, yo pretendo volver quizás a repetir ciertas cosas para cumplir mi responsabilidad como pastor, de que usted no olvide, y no hablo de preocuparse, no hablo de enfermarlo, no hablo de que salga corriendo a hacer algo, sencillamente de que la Biblia dice que el avisado, esa persona que se le avisa sobre el mal, esté preparado. Creo que en el día Dios nos habla para que la noche no nos sorprenda. ¿Ok? Y vuelvo y repito, hay muchas cosas que no se dicen, los gobiernos no las van a decir y no las van a decir para no preocupar una multitud que les va a exigir, pero estamos en medio de conflictos sumamente rápidos. De la noche a la mañana aparece algo y es porque Cristo está a las puertas. Estamos viviendo esa generación de que todo es más rápido que ligero, si puedo decir así. Yo acabo de leer un texto y la frase que le pedí que repitiera conmigo, ¿cuál fue? Vi yo al Señor. Y hace semanas, una vez regresamos del viaje de la República Dominicana, hemos comenzado a decirle a la iglesia que en medio de la aflicción que por ende vive la iglesia en general, usted tiene que aprender a ver a Dios en ella.
Y eso lo dijimos basándonos en aquel primer mensaje a través de Job, el capítulo 42. Y yo le dije a usted que la iglesia tiene la responsabilidad, ya no es Dios. Dios nos dio los elementos necesarios, su espíritu es más que suficiente para que si le dejamos enseñarnos, si le dejamos modificarnos, si le dejamos trabajar con nosotros, podamos ver a Dios en el escenario que estamos viendo. El ver a Dios va a traer consigo ánimo, fuerza, alegría, gozo, contentamiento. Vamos a poder ser personas que alumbren en medio del conflicto que se está viviendo. Amado, no voy a hablar más del tema contemporáneo, pero si hubiese que hablar, ¿cuáles son las noticias del día? La corrupción que hay en este país, el desvío de dinero que hay en este país, las leyes a favor de lo inmoral. O sea, podemos seguir. Pero mi propósito es sencillamente alertarle y decirle, hay cosas que no nos dicen, pero que el Espíritu Santo está dispuesto a revelarnos, a hablarnos y a fortalecernos en medio de esos escenarios. Amén. Hay que estar alerta. La iglesia no está para dejarse llevar por la corriente del mundo. Todo está bien. Estamos en junio, estamos en julio, estamos en el verano, esto es tiempo de playa, gloria a Dios por el tiempo de playa, pero aún en esos escenarios, yo debo de estar alerta en comunión con mi Señor. No con la preocupación, sino en comunión con mi Señor. Es diferente. Y espero que mi lenguaje se entienda. O sea, no es estar conectado a la preocupación. Es al Señor. Nadie nos puede apartar de eso. Siempre hacemos la relación o siempre la connotación con la penumbra, con lo triste. Pero ¿sabe algo? No puedo dejar afuera el mantener comunión aún en mis alegrías y contentamiento. En mis vacaciones. En todo momento yo tengo que mantener esa relación con el Señor. No hay tiempo para tomar vacaciones del Señor. Ahora, habiendo explicado eso, recuerdo que hemos hablado ya del desierto, de la soledad, del silencio, de la oscuridad y la semana pasada del camino angosto. Y la semana pasada pretendía comenzar a hablarles de qué debo de hacer en esos escenarios. Y lo primero que tocamos fue la obediencia de entrar. La obediencia de entrar. La semana pasada me circunscribí a decirte, mira, ese camino hay que tomarlo. Vas a pasar por desiertos. Entonces, ¿qué Dios está esperando que hagas? Que obedezcas al entrar. Bueno, Señor, esto llegó a mi vida. No lo voy a ignorar, no lo voy a rechazar. Voy a entrar. Voy a entrar, lo voy a aceptar. No puedo seguir contendiendo. Y si entrar significa que la oscuridad va a ser mayor, que la soledad va a ser insoportable, que el desierto va a ser caluroso, pues entonces Dios sabrá por qué entro en ese escenario. Pero ¿por qué tengo que entrar? Porque la Biblia dice, no el predicador, la Biblia dice, no el predicador, no el pastor, que para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Sin embargo, hemos establecido que ese desierto no tiene esos 40 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron 40 años para Israel? Por la desobediencia, por la resistencia, por no creer. Entonces, yo no estoy diciendo aquí que vaya una eternidad de un desierto, de una oscuridad, de un silencio, de una soledad o de un camino estrecho,
sino que estoy diciendo, necesitas entrar, y mientras más rápido entres, más rápido podrás salir. Porque Dios tiene establecido ese día de salida. Hemos dicho, y si no, repáselo, el tiempo de promesa del que nos presenta Job, y que va en medio del desahogo, en medio de la conversación que el viernes se volvió a tomar, porque cuando usted estudia los salmos, usted ve a un hombre que habla sus ideas y Dios le aclara y le enseña la verdad de él. Por eso David nos escribe esos salmos, y nos llegan los salmos a nosotros para que aprendamos de eso, para que nos identifiquemos con David. Volviendo al mensaje, usted tiene un tiempo en donde recibe ese desahogo, recibe la revelación, el desahogo, recibo la revelación, recibo las promesas, recibo el trato. Y dijimos que eso tiene un tiempo, y ahí entramos al desierto y tiene un tiempo, pero el cumplimiento al que vamos es eterno. Pastor, ¿has dicho lo mismo por las pasadas que 3 semanas? Sí. 3, 4 semanas, sí. Necesito que lo creas. Y necesito que lo vivas. Porque es lo único que te puedo. Yo no voy a estar, yo no soy Dios, yo no fui el que redimí, yo no fui el que te salvé, yo no tengo los recursos. Pero el que lo tiene, se nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Entonces, decíamos también, y que la promesa de Dios no es solamente verlo en el desierto como lo vio Israel, no es solamente verlo allá con las ovejas como lo vio David, no es solamente en la crisis como lo vio Job, sino que Job escribe de manera majestuosa que una vez la muerte visite nuestra vida, Dios también estará presente. Y creo que tienes que estar de acuerdo conmigo que uno de los demás eventos que usted y yo más le tenemos miedo es a la muerte. Uno de los eventos, o el evento al que más le tenemos miedo, es a la muerte. A nosotros se nos habla de unas estadísticas de muerte y nosotros nos sacudimos y nos estremecemos. Así usted trate de disimular y aparentar lo que no es. Pero Dios nos promete que estará con nosotros al otro lado. Al otro lado. Alabado sea el Señor. Ya la semana pasada enfatizaba en la obediencia y sé que dije, y lo quiero repetir, el infierno está lleno de gente que admira al Señor, que le gusta el Evangelio. Gente que dice, ay, que yo me siento bien en el culto, yo me siento bien rodeado de evangélicos. Me gusta trabajar con evangélicos. Hay gente que dice eso, amado. Pero esa gente no ha entrado en lo que usted y yo hemos entrado al decirle al Señor, heme aquí. Y no hablo de un heme aquí, envíame. Es heme aquí, entré. Porque de nada vale decirle a Dios, envíame si todavía yo no he entrado a eso que Dios está queriendo mostrarme. Pastor, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, Dios quiere mostrarse en lo bonito de la vida y también en lo difícil y oscuro de la vida. Porque todos, amados, todo, allá afuera no hay nadie que no entre a los procesos que la vida puede llevar para traer ese nombre tan querido por algunos. Las circunstancias de las vidas vienen para todos y todos las vamos a vivir. La diferencia es que nosotros tenemos a Dios
Y Dios está dispuesto a revelarse en ellas y enseñarnos los puntos de vista que el mundo no conoce, las cosas de la manera que el mundo no quiere que sepamos. Y también le puedo añadir un detalle que no he dicho. El profeta Habacuc repitió algo que Job nos dijo. El profeta Habacuc dice: escribe la visión en tablas, porque aunque ésta tardare, ten la certeza de que se va a cumplir. ¿Y por qué lo traigo? Porque yo quiero que usted crea. Yo quiero que usted se alimente y usted crea que sí, que lo que Dios te prometió se va a ver. Que puedes cobrar, pero es que se ve difícil, se va a cumplir. Lo primero es que Job dijo: mira, yo quiero que se escriba, que se va a escribir, que aún del polvo se levantará Dios. En medio de mi problema se va a levantar Dios. Voy a ver a Dios. Y el profeta Habacuc lo único que te está diciendo: aunque te tardes en verlo, escríbelo porque lo vas a ver. No te rindas. No dejes que la vida te lleve por el camino de perdición. No dejes que el escenario te corrompa. No pienses que porque se ha tardado Dios se olvidó de ti. Tienes que alimentarte del creer. ¿Qué voy a creer? Las promesas que Dios establece en su palabra. Pero si no las lees y todo lo que escuchas es de la corrupción y todo lo que escuchas es el chiste de doble sentido, si todo lo que escuchas es lo vulgar, si todo lo que escuchas es lo cotidiano, si te llenas de algo vacío, lo vacío no te sostendrá en el día difícil. Por eso estoy diciendo, hay que regresar al escenario de una palabra que constantemente nos dice: no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, porque yo te sustento. En ese escenario de desierto, de soledad, de silencio, de oscuridad, en ese camino angosto, Dios dice: yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. No es el pastor, no es el hermano, no es el amigo, no es el familiar, es Dios mismo haciéndose presente. Un Dios que promete no burlarse de la depresión, no burlarse de la tristeza, no burlarse de cuando lloras en la madrugada, no burlarse de cuando te pones nervioso y ansioso y no sabes cómo controlarte. Noticias tras noticias nos tratan de destruir, pero Dios nos susurra al oído: yo estoy contigo. Yo estoy ahí. Malas noticias en el trabajo, Dios te dice: yo estoy ahí. Pero entonces quizás, amado, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos dice, no entramos conforme al plan que Dios nos dice. Oiga, amado, ¿sabe algo? La voz, el susurro de mi voz, el susurro del predicador se ahoga porque apenas me podrás escuchar a mí 1 hora a la semana, a otro predicador otro rato en la semana, otra hora más, quizás 2 horas. ¿De cuántas puede tener una semana? 40 nada más trabajamos. 40 nada más alegadamente dormimos. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo nos vamos a sostener en el tiempo que nos está tocando vivir? Dependiendo de ese mensaje, no creo que puedas. Vamos a claudicar, vamos a resbalar, vamos a caer, nos vamos a sentir solos, vamos a llamar a alguien: es que a mí nadie me busca, nadie me quiere, todos me odian.
No. La palabra de Dios es clara y lo que hemos traído es una secuencia que yo mismo digo, Señor, si me lo hubieras dicho antes, ni lo creo. Voy a ver a Dios en mi crisis, voy a ver a Dios al otro lado. Y para poder ver la manifestación de ese Dios que me promete que lo vea, me dice, entra por esa tristeza que te abate, entra. No la rechaces. La predicación que dice hoy, amado, proclame, decrete, profetice. No reciba eso no es de Dios. Y créame que yo le trato de prestar atención también a esas voces y busco en la Biblia a Dios, pero es que cada vez que veo, descubro que donde tú formas el carácter es en esos escenarios. José no hubiera podido ser el segundo en Egipto sin corromperse si él no hubiera pasado por las situaciones que pasó. Si sus hermanos no lo hubieran vendido. Si en casa de Potifar no lo hubieran traicionado. Si aquel panadero y copero no lo hubieran olvidado. Alabado sea el Señor. Si el copero no lo hubiera olvidado, este hombre no hubiera terminado el trabajo, la escuela de Dios, para poder recibir el mando de ser segundo en Egipto. Y oiga bien, cualquier persona pudo haber sido segundo en Egipto. Pero solo José, por el tiempo que había transcurrido, estaba preparado para ser la figura que Dios le había mostrado en el sueño. Predicar que usted se va a realizar es un error. Mira, tranquilo, aquí Dios te va a prosperar. Eso es un evangelio barato. Porque allá afuera hay gente que sabe mejor de negocios que cualquiera de nosotros. El llegar a un puesto, mire, la corrupción te lleva bien rápido a los puestos. Pero el permanecer vertical con el favor de Dios se alcanza en las escuelas de Dios. Y en las escuelas de Dios aparece el desierto, la soledad, la tristeza, la congoja, el silencio, la aflicción. Porque cuando todo está bien, amado, a usted la vida no le interesa, solo el placer. Cuando el dinero sobra, a usted no le interesa que 2 más 2 es 4. Y de eso es que esto se trata. Porque hemos visto, amado, que enseñamos y pensamos que entendemos. Pero de repente viene el turbión y no todos habíamos entendido. El profeta Isaías, y esto lo dije una vez ya hace un tiempo, hasta el capítulo 6, hasta en lo que pueda ser el capítulo 5 y versículo 30, que es el último anterior, está profetizando y está regañando al pueblo. Es más, este hombre se atreve a afirmar que lo que el pueblo de Israel tenía delante de Dios era una podrida llaga. Así que este hombre está siendo, mire, ahí, vertical con el mensaje. Pero eso no evitó esa actitud fuerte, ese atreverse a hablar, ese atreverse a predicar, a amonestar. No fue impedimento para que Dios se le revelara. ¿Alguien puede ver que posiblemente tú estés en alguna etapa, en algún salón de los tantos que Dios presenta? Y lo que Dios esté haciendo es mejorando la idea que tú tienes de Él. ¿Me expliqué? O sea, no necesariamente estamos mal.
No necesariamente tiene que haber pecado. Yo he dicho esto, si hay pecado, usted pide perdón y en un instante Dios lo perdona, porque abogado tenemos. La sangre de Cristo lo limpia inmediatamente. El pecado no puede seguir siendo obstáculo, pero mi carácter y mi actitud sí lo son. El querer aparentar a la antigua escuela de que nadie sepa es una de las escuelas más traicioneras para el evangélico. Queremos aparentar y disimular, que nadie sepa, que nadie se entere. Y perfecto, yo no vine a decirte, ven a donde un hombre a confesarte. Estoy diciendo, oye, Dios está tratando contigo. No para destruirte, sino para que tengas una idea más grande de lo grande que es Dios. Dios no desea que usted se sienta afligido, triste, menesteroso. Dios no desea que usted se sienta que lo privan de la libertad, que lo privan de los aparentes placeres y disfrutes de esta vida, que le coartan el que usted pudiera en esta mañana estar en una playa, o el que pudiera estar delante de un televisor viendo películas, o incluso en algún buffet desayunando. No, Dios desea que como decidiste un día entrar, lo conozcas aún más, porque mientras más le conocemos, más fortalecidos estamos en Él. Más podemos gritar a viva voz, nadie me apartará de tu amor. ¿Por qué? Porque cada día me doy cuenta que lo que dice la palabra es verdadero. Isaías presentaba un mensaje de juicio. Israel, estás mal. Israel, estás mal. Israel, estás mal. Y sabe algo, en este tiempo me percato de que nada sirve que yo abone a ese mensaje. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo se lo dice. Yo mismo me condeno. Yo mismo he creído unas mentiras que el enemigo susurra en los aires. Pero la transición que ocurre en este capítulo 6 es hermosa. Lo que ocurre en el capítulo 6 cambió el escenario para los 50 y tantos o 40 y tantos capítulos que restan. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando este hombre dice, vi al Señor, su mensaje cambió para siempre. Porque aunque Dios era perfecto, Isaías, el mensaje contra el pecado es correcto, pero estaba incompleto. Señor, ¿cómo así? Isaías, dentro de mi santidad hay misericordia. Dentro de mi santidad hay amor. Mire la locura que puede saltar en el corazón. Decimos que Dios es santo, santo, santo. Y de repente escuchar al Espíritu decirte, de esa santidad nace todo lo demás. Porque antes, nosotros decimos Dios es amor. Pero ¿de dónde nace el amor? De Dios. Y Dios es santo. ¿De dónde nace el amor? De la misma santidad de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que de ninguna manera yo puedo creer y aceptar que el amor de Dios se pueda corromper en mi vida. Dios nunca va a cambiar respecto al amor que ha dicho y ha expresado que siente por nosotros. Porque ese amor nace de su santidad. La otra palabra que se utiliza a la hora de hablar de santidad es perfección. El amor de Dios es perfecto. Pero si yo no me alimento de estas verdades en medio de la crisis, no
lo voy a poder creer. Isaías está predicando el juicio, el martillo, el mollero, el arrepentimiento. Ustedes están mal, no hay manera que ustedes cambien. Ustedes están podrida llaga, ustedes están mal. Y hay solo una manera. Y sale y dice, es que si Dios hiciera esto, entonces los podría emblanquecer. Pero en el capítulo 6, luego de esa parábola de la viña que es destruida, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, este hombre también vio a Dios. La pregunta del estilo, ¿verdad?, ahora moderno sería, ¿cuántos han visto a Dios? Y usted en la respuesta efusiva, amén. Pero Carlos Santiago no le va a hacer la pregunta efusiva para evitar que se comprometa con la respuesta efusiva. Contéstese para su interior si en el escenario que estás viviendo estás viendo a Dios. Y te tengo noticias, porque si estás viendo a Dios, que no lo dudo, quiero que sepas que Dios está dispuesto a mostrarte aún más. ¿Ve? Porque tenemos a un Dios que nos está preparando para el otro lado. Isaías tuvo que conocer que a pesar del pecado y a pesar de la corrupción y a pesar de la maldad que estaba ocurriendo en Israel en ese momento, Dios seguía estando en control. Entonces, ¿por qué usted y yo en este tiempo nos da coraje con las noticias que escuchamos, cuando deberíamos de comprender como Isaías que Dios está en control? ¿Me explico? Y yo voy a empezar confesándome. Las noticias hablan de corrupción, de desvío de dinero, ¿verdad que sí? Las noticias hablan de muchas cosas que nos dicen que la realidad es que en Puerto Rico hay dinero, solo unos pocos lo tienen. Y una de las pocas cosas a las que no le cobraban impuestos, esta semana se lo avisaron, alaba. Y ahora Netflix va a pagar el IVU. Yo pensaba que por lo menos en la confesión 2 o 3 se iban a identificar conmigo, pero lo disimularon muy bien. Mi respeto. Testigo, dígame si es cierto o no que no nos retorcieron los jugos gástricos del estómago. Dígame que alguien, cuando vio la foto de esta figura tan hermosa encargada del gran departamento de Hacienda, lo anunció. Usted vamos. Pero qué poderoso es la palabra de Dios cuando la palabra de Dios te dice, tranquilo, porque aunque el gobierno te siga quitando, yo siempre tendré 2 estateros que pagarán el impuesto. Ay, usted ni se rió con la noticia, ni celebró la victoria. Con esos que lo hicieron me conformo. Y acuérdese
Y hago esta nota al calce porque la figura que está allí en Hacienda nada tiene que ver, él solamente obedece. Quizás él no mira eso, ni toca eso. Pero, ¿cómo vamos a contrarrestar todas estas noticias? ¿Cómo vamos a enfrentar todos estos escenarios que cuando escuchamos las noticias las pintan de manera negativa? Otra para que me entienda, a ver si me doy a expresar, porque todavía estoy viendo caras chocando. Yo escuché todas las noticias de este influencer evasor. Oiga, los periodistas tienen una capacidad que cuando quieren hundir a alguien, automáticamente nos dan la noticia dictando la sentencia. Pero cuando hay alguien que como que no debe de estar en la noticia, de repente lo único que escuché era el supuesto evasor contributivo. Yo decía, caramba, yo quisiera tener padrinito, porque cuando uno tiene padrino como que... Todo eso es lo que usted y yo enfrentamos. Y amado, ¿cómo nos vamos a sostener? Nos vamos a sostener por medio de la palabra. Y eso es lo que yo he querido. Lea la palabra. Lea la palabra, porque la palabra es viva. Y yo le he dicho aquí que aunque usted no la entienda, esa palabra se va a quedar en lo profundo de su corazón. Y esa palabra va a saltar en el momento de crisis. Y en el momento en que usted se corrompe a sí mismo y le da coraje y usted desearía y empieza quizás a hacer como hace el mundo, y a maldecir y a declarar y a profetizar cosas incoherentes. Gloria a Dios que Dios no nos hace caso en nuestra ignominia. En palabras sencillas, ignorancia. Si Dios tomara en cuenta todas las palabras que decimos, amado, no habría oportunidad para nadie. Sin embargo, Dios ignora nuestra ignorancia y trata de seguir diciéndonos: abre tus ojos a la palabra. Ábrelos a la palabra. Ahora, ¿qué hace que Isaías vea al Señor? Y la frase o el versículo comienza en el año que murió el rey Usías. Cuando usted mira sobre este rey en la historia, es un rey que provoca reformas, aún a nivel industrial, aún a nivel social. Este hombre logra restaurar una nación y llevarla a una aparente prosperidad. Y cuando usted sigue leyendo respecto a él, usted va a lograr entender que Isaías, que no entendía todavía mucho lo que Dios estaba demandando y exigiendo, había también puesto su mirada en las reformas de este rey. Y Usías había prosperado la nación, pero murió en una de las formas más desagradables. ¿Por qué? Porque llegó el día en que se enalteció. Y de repente vemos a un Isaías chocando con la verdad de que su amigo, el rey, o el rey de la nación, había muerto. Hay cosas que a veces no entendemos. Amado, una y otra vez Dios tiene que quitar esos héroes de nuestro lado. Ponemos la mirada en personas. Nos refugiamos en personas. Y tenemos que entender que por eso decimos la palabra desierto. Porque en la palabra desierto, amado, la mayoría de las veces nos encontramos solos. Cuando decimos soledad, no creo que tenga yo que definirla de que estamos solos. En el silencio es porque hay ausencia también. En la oscuridad no se ve a nadie. Y en el camino estrecho, la misma palabra te dice que son pocos. Isaías, para poder decir, vi a Dios, tuvo que chocar con la triste realidad de que el rey le fuera quitado del medio.
pastor, ¿qué estás diciendo? Amado, no vine a decirte que te vas a quedar solo. No. Estoy diciendo que Dios provoca escenarios para conocer nuestra respuesta. Déjeme explicarlo mejor. Vamos al caso de Isaías de nuevo. En el año que murió el rey Uzías, en el año que murió este rey, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Renuncié a todo en la vida? ¿Me enfermé? O sea, ¿me deprimí, me desanimé? ¿O decidí mirar hacia arriba buscando al Señor? En este momento, como tú y yo nos sentimos, que he estado diciendo desde temprano en la mañana que tú has decidido entrar a pesar de cómo te puedas sentir, vengo a añadirle un dato más a la instrucción. Además de entrar, entra mirando hacia arriba. Pablo lo dijo mucho mejor que Isaías. Si puedo mejorar o traer el Nuevo Testamento al escenario. No que lo trajera mejor, sino en ese sentido del Nuevo Testamento. Porque él dijo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir, amado, que recibimos sinsabores, decepciones. Nos vemos en situaciones que no esperamos, que quizás el año pasado no contábamos con ellas, que iban a suceder. Yo no sé cómo te sientes respecto a esas circunstancias, pero la invitación que Dios te hace, mira hacia arriba, donde yo sigo estando en control. La normativa es tratar de analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Yo no me esperaba esto. Pero Dios te dice, no es tiempo de analizarlo, no es tiempo de dejarte enfermar por la situación. Es tiempo de hacer como hizo Isaías. En el mismo tiempo, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor en un trono alto y sublime. Pasamos tiempo tratando de decirle, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Ahora que yo estoy más comprometido, ahora que yo estoy haciendo, ahora que regresé, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? No es tiempo de entender a los seres humanos, es tiempo de mirar a Dios que sigue estando en control. Dios sigue estando en control. Dios sigue entrando en control. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué Dios quiere que mires antes de tratar de analizar a las personas? Espérese, antes de eso, le tomó un año. ¿Sabe por qué dice en el año que murió el rey Uzías? Porque Dios sabe que no es de inmediato, no es instantáneo. Pero también Dios sabe la tendencia de nosotros a que en ese fluctuar, en ese levantarnos y sentarnos o caernos o acostarnos. No sé cómo te puedas encontrar.
Dios está dando un margen para la ambivalencia, la ambigüedad, para ese momento de turbación inicial. Dios te está diciendo, mira, en el año que murió el rey Usías, pero al decirme año no solamente me da el margen, sino que me dice, oye, Isaías se pudo tambalear, pero inmediatamente miró para arriba. Hay un momento en que el Espíritu te ayudará a regresar la mirada en donde todo comenzó. Comenzó arriba. Vuelve a mirar hacia arriba, iglesia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde allí intercede por nosotros, vestido de sumo sacerdote, no como el orden humano, sino como el mismo orden de Dios. Un sacerdocio eterno. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cómo reaccionaste a la última discusión en tu casa? ¿Cómo reaccionaste ante la última noticia en tu trabajo? Ante el problema en la calle. ¿Cómo reaccionas ante la necesidad económica que puedas enfrentar? ¿Cómo reaccionas ante el diagnóstico médico? Te deprimes, te entristeces, bajas la cabeza, comienzas a pensar que Dios se olvidó de ti. La Biblia dice que Isaías miró hacia arriba. Entonces tenemos que entrar con la cabeza en alto, recordando a qué Dios servimos. En el terreno del desierto, la soledad, en el silencio, en la oscuridad. Oiga, amados, son los mejores escenarios para que la gloria de Dios se manifieste. Se puede acordar de aquel joven que nació ciego. Cuánto me ha gustado predicar de él. Todo el mundo hablando a diario de él. La Biblia dice que él era ciego, pero no sordo. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Quién pecó, este o sus padres? Todos los días escuchando la misma sentencia. Todos los días alguien le recordaba su fracaso. Todos los días le cuestionaban si vivir valía la pena. Pero ahí llegó el Señor. ¿Alguien tiene oídos para oír? Dios es el único capaz de hablarte con palabras diferentes a la de los hombres. Ay, no. Hay veces que a este servidor le cuesta escuchar lo que alguien puede opinar de él. Porque la mayoría de las veces la introducción a una conversación, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Nosotros los seres humanos somos especialistas en disque conocer. Nosotros somos especialistas en ya dar la sentencia. Somos jueces de naturaleza. Pero gloria a Dios que hubo uno que llegó a la tierra y dijo: antes de ser juez, vine a ser abogado. Y en él no hay sombra de variación. Ay, él no está sentado todavía para señalarte tu error, para señalarte el pecado, para señalarte el fracaso, para recordarte que caíste. Él está diciéndote en esta mañana: los demás piensan que tú naciste en pecado, pero te tengo noticia. Oye, lo que estás viviendo es para Dios glorificarse. Alguien que pueda creerlo en esta mañana. Lo que tú estás viviendo es para Dios glorificarse. Si alguien lo puede creer, cálmate, mira hacia arriba
culpa y deja de justificarte delante del Señor. No, eso es culpa de mi esposo, culpa de mi esposa, culpa de los amigos, culpa del gobierno. No sentencies más. El mundo está lleno de gente sentenciada. Pero la iglesia tiene el privilegio de ver a un Dios que levanta. Isaías miró hacia arriba. Pablo nos dice que miremos hacia arriba. Tienes que escuchar algo diferente. Y yo pregunto, ¿tú quieres escuchar algo diferente? ¿Se acuerdan una vez yo cometí un error aquí y comencé a decir todos estos intérpretes de noticias, politólogos de la televisión, y resulta que mencioné al primo? Así que no voy a mencionar hoy nombre. Pero cuando usted escucha todo lo que la noticia dice, dice lo mismo. ¿Este pecó o los padres? Pero Dios tiene una noticia diferente. Viru, viru, viru. Alerta, alerta, alerta. Lo que estás viviendo es para que mi Padre se glorifique. Eso es espectacular. La visión, el recibir esa idea que acabo de transmitir, va a depender siempre de mi carácter. El ciego en ese momento estaba tan rendido, pidiendo una limosna, que pudo recibir la palabra. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque la Biblia relata que después de esa palabra, la vista de aquel joven fue restaurada. Depende de mi carácter. En otras palabras, mi carácter determina si la verdad me puede ser revelada, sí o no. Entonces usted tiene que comenzar a evaluar. Yo tengo que comenzar a evaluar. Porque si yo no estoy entendiendo lo que hace un tiempo Dios viene hablando a esta casa, quiere decir que mi carácter no está en la actitud correcta de recibir. Quiere decir que todavía faltan cosas porque yo tengo que quizás entregar o rendir para poder estar sintonizado con la voz que revela el Espíritu. Antes de decir vi al Señor, debe de ocurrir algo en mi carácter que se ajuste a la semejanza de Dios. Mientras Isaías estuvo viendo al rey terrenal y puso la mirada en el rey terrenal, él tenía el mensaje del mallete, el mensaje del puño, el mensaje del martillo y de la mandarria, pero más nada. Cuando viene y ocurre lo que ocurre, que es sacudido y mira para el cielo, dije, espérate, pero si es que hay uno más grande, es que hay uno más, oye, es más grande. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Ay, espérate, este es más grande y yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es lo único que consideraba era el pecado. Pero para la misericordia de Dios se manifestó y salió el ángel con el carbón encendido y lo pasó por los labios y lo limpió y lo restauró. E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No se parece a mi hermana la samaritana el viernes. Y rechaza y rechaza y rechaza y rechaza.
Y aunque no fue un carbón que salió del cielo, agua descendió del cielo. Y aquella mujer tiró el cántaro y corrió a avisarles. Hasta que mi carácter no se asemeje, no voy a ver el reino de Dios en mi vida. Lo que voy a ver son porciones. Lo que voy a ver son oportunidades. Pequeños detalles que Dios me dejará ver. A ver si reacciono. La mayoría de nosotros necesitamos el procedimiento quirúrgico, si me permite decir, de Dios. ¿Y cuál es ese, pastor? Circunstancias externas para lograr purificación interna. Procesos como el de José. ¿Vio? Ya lo dije, no lo tengo que repetir. Situaciones como Pedro, que aunque comenzó tirado en el piso, soy un pecador, apártate de mí. Tuvo que vivir experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia, hasta que finalmente en aquella playa es enviado a las ovejas perdidas. Tenemos que mantener nuestras mentes llenas del concepto de Dios. Pastor, ¿cuál concepto? Son muchos. Que Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me mantengo lleno? Leyendo la Biblia todos los días. Oiga, pero sin prejuicio, sin contradicción, sin las voces del infierno que te dicen, ay, eso es historia antigua, esos son cuentos de camino, eso es leyendas de allá de un pueblo. No, eso son fábulas del pueblo de Israel. No, es palabra de Dios, viva y eficaz, que nos dice que Dios está en control sobre todas las cosas. ¿Y qué hace esa verdad en mi pastor? Bueno, ¿sabe lo que hace? Mantener una actitud de confianza. Mantener una actitud de confianza. Pero si te descontrolas porque no estás lleno, porque piensas que el gobierno tiene más poder que Dios, tenemos un problema. Llena tu mente con el pensamiento de que Dios está presente. Dios está en control y está presente, como nos enseña la historia de Job. Y una vez que nuestra mente esté realmente llena con ese pensamiento, cuando experimentes la dificultad, será tan fácil como respirar el que recuerdes la verdad. ¿Comprende lo que entonces a dónde yo quiero llegar? Entonces comprende quizás entonces de otra manera lo que se supone que usted analice de este mensaje que llevamos varias semanas, que cuando usted se ve en la crisis y responda al garete, Español 101, usted se atreva a recordar delante del Señor, wow, Señor, si todavía yo no confío en ti, si yo me acabo de revolcar. Esto arranca para acá. Sí. Usted sabe cómo soy yo rápido enseño, porque como esto no es mío, esto es de Dios. Y yo no quiero ser piedra de tropiezo. ¿Pero qué estás diciendo, pastor? ¿Lo puedes explicar más? Porque no entendí la palabra algarete. Bueno, que cuando usted explota como un psiquitraque. Y esa la entendió. Psiquitraque, sinónimo de petardo. En algunos, cheribón. Y en extra, cuarto de dinamita. ¡Boom!
Cuando usted reconoce, porque quienes reconocen, alaba. Y usted le dice, ¿sabe qué, Señor? Acabo de explotar como un psiquitraque. Me falta mucho, Señor. Todavía no he creído que tú estás en control. Pero acuérdese, tengo un beneficio, pastor, pero entonces me acabas de condenar. No te estoy condenando, no te estoy condenando. ¿Qué estoy diciendo? Que reconozca. ¿Y qué estoy diciendo? Que Isaías le tomó un tiempo. Le tomó un tiempo y cuando él se dio cuenta ya que no valía la pena seguir mirando un trono vacío, decidió mirar el trono de arriba. Necesitas entender eso. Una vez que tu mente y mi mente estén llenas realmente de la palabra de Dios, cuando experimentes dificultades será tan fácil recordar como lo es el respirar. ¿Qué significa eso? Usted y yo sabemos que respiramos a menos que no estemos conscientes, pero la mayoría de nosotros está respirando sin estar consciente de ello. O sea, entonces la palabra de Dios va a fluir en tu interior sin que tú tengas que rebuscarla. Y ya el cuarto de dinamita va a bajar a Cheribón y de Cheribón va a bajar a Petardito y de ahí se va a quedar quizás, para que no se te olvide, en unos garbancitos. ¿Ah? Porque se acuerda de Pablo, yo te voy a dejar el aguijón para que no se te olvide de dónde te saqué. Para que no se te suban los humos. Yo debería hacer una travesura y preguntar, ¿y cuántos se consideran garbancitos? El poder tener la mente llena va a evitar esa frase que a veces utilizamos, que estamos cansados, que nos impide el esfuerzo. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario el esfuerzo. Porque esto va a ser parte tuya de manera natural. Esto va a ser de manera tuya natural. Y eso es lo que Dios está buscando. Que de manera natural nosotros podamos fluir a la palabra y darnos cuenta de que nada vale toda esa pelea que estamos formando y ese escenario depresivo que estamos manifestando, o esa tristeza que nos embarga, porque Dios sigue estando en control. Amado, en el desierto, en la soledad, en todo eso que he estado mencionando, Jesús establece las reglas de conducta. Dios tiene reglas de conducta. Amén. Dios tiene reglas de conducta. ¿Y para quiénes son las reglas de conducta? Para las personas que están llenas de su espíritu. ¿Y cómo dice esa regla o cómo funciona esa regla? Dios es mi Padre, Él me ama y nunca pensará en algo que Él olvidará. Así que, ¿por qué debo preocuparme? En otras palabras, Dios está en control. Esa es la regla que Dios, en las reglas de conducta se basa en ese principio. Dios me ama y tiene el control. No hay de otra. No hay de otra. Y la oscuridad lo que va a pretender, y los escenarios ya mencionados van a pretender, es mostrarnos esa verdad y provocar que confiemos en Él. Ahora, ya venimos bajando, tranquilo, amado. Dice, a veces va a aparentar o va a parecer o tú vas a creer que Dios es un amigo desagradable. ¿Verdad que sí? Que como que nos dejó con la palabra en la boca, como que es un amigo que no le interesa mi situación, que no me responde, que no contesta las llamadas, alaba, que no contesta, que te deja en visto en WhatsApp. ¿Ya? Pero la realidad es que tienes que creer en esta mañana y provocar que la palabra en ti haga que Dios no es así. Si te deja en visto, Él sigue estando en control.
sigue estando en control y te ama. Puede aparentar un padre antinatural. ¿Se acuerda de Jesús diciendo: cuánto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Porque si tu Padre terrenal te bendice, cuánto más Él. Pues mire, amado, aunque el enemigo le haga creer, aunque las circunstancias lo hagan pensar de que Dios es antinatural, de que es injusto, no permita creer eso. Podrá aparentar ser un juez injusto. ¿Se acuerda la historia de la anciana que pedía justicia ante aquel juez injusto? No permita creer eso. Edúquese en la palabra, levante sus mañanas con la palabra, léalas al acostarse, léalas en la mañana, léalas al almuerzo. Saque tiempo para alimentarse de la escritura, permítale la palabra aunque usted no la entienda. O como decía Xavier en el retiro, aunque la genealogía usted no sepa ni leerla y parezcan latas tiradas al suelo con nombres que sin sentido, lea la palabra para que entienda que Dios no es ese amigo desagradable, ese padre antinatural o ese juez injusto, que todo lo contrario, le ama y con amor eterno nos sostiene. Mantenga el pensamiento de que la mente de Dios está detrás de todas las cosas, aunque éstas sean fuertes. No importa lo que estés viviendo, Dios está en control. No importa. Estoy mirando a lo al azar, pero me gustaría que te percataras. No importa lo que tú estés viviendo ahora. Piensa que me puedes responder y que te puedes levantar y decirme: te equivocas. No importa lo que tú estés viviendo, Dios está en control. No importa. Por más malo que tú me quieras decir. Y puede que aquí haya gente, y ya mismo terminaré con un ejercicio. Pero quiero que crea esa palabra. Dios está en control. Y te dice: sigue pagando el precio. Sigue pagando el precio. Pastor, ¿cuál es el precio? Quedarte donde estás. Y hacer tu parte en la vida. Volver a sacar ese escrito. Oye, amado, vivimos en la época más fácil. Los celulares están llenos de Biblia. Y podemos pasar horas enteras pasando por Facebook para arriba, Instagram. Pues mire, haga lo mismo, saque la palabra. Baje las aplicaciones. La juventud tiene una aplicación por ahí ahora que le dice la porción de la Biblia diaria y luego también un pensamiento diario. Hágalo, busque. Lea la palabra del Señor. Siga pagando el precio. Ese es el precio. No es hacerse la víctima. No es lamentarse. Es seguir mirando hacia arriba. Y deje que Dios vea que usted está dispuesto a vivir de acuerdo a la visión. Hoy escuchó la última oración. Demuéstrémosle a Dios que estamos dispuestos a vivir conforme a la visión. ¿Cuál es la visión, pastor? Que le veremos. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Pastor, lo que estoy viendo son problemas. Estás desenfocado. Cierra los ojos y vuelve a enfocarte. ¡Ja! Ese es el otro ciego al que le escupieron. ¿Cómo ve? Yo todavía lo que veo son sombritas y árboles moviéndose. Espérate, estás viendo mal. Porque yo no traje árboles para que caminen. Los árboles están plantados para echar raíces y traer fruto. Así que vuelve y cierra los ojos. Y vuelve y ábrelos para que veas bien. Isaías ve a Dios.
Y ya para terminar lo que es el mensaje, faltaría solo ejercicio. ¿Qué clase de Dios vio Isaías? Yo se lo acabo de desmenuzar diciendo que Dios está en control y que es todopoderoso. Y eso está aún plasmado en la historia de Isaías, y quizás alguno en esta mañana lo tenga que refrescar. Isaías dice ahí: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Hemos enseñado que un rey no se levanta de un trono. El rey, para levantarse del trono e ir a sus recámaras, la sala del reino tiene que estar vacía. Nadie más podía quedarse o entrar, solo el rey. Era el último en levantarse. ¿Dónde está el Rey de Reyes? Dice que está sentado sobre un trono alto y sublime. Allí está Dios. Y ojalá alguien reviente como yo quiero reventar. Mientras haya alguien que quiera entrar, Dios siempre estará sentado en su trono. No. ¿Dónde está Dios ahora? Sentado en su trono, porque hay una iglesia que está delante de él. Ay, 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 no. Dios no se levanta hasta que la última persona no sale de su presencia. Dios está sentado porque hay una iglesia delante de él. Alabado sea el Señor. E Isaías la está viendo. ¿A quién tú estás viendo en esta mañana? Alabado Dios. ¿A quién tú estás viendo, iglesia? Entonces reconoce tu condición. Pídele a Dios que pase colirio por tus ojos. Él no vino a destruir. Él vino a dar vista a los que no ven. Quiero que me vea. Quiero que me vea. Quiero que me veas. Quiero que no te rindas. Quiero que no te rindas. Quiero que sigas pagando el precio. Quiero hacerme realidad en tu vida. Pero no solamente quiero que me veas cuando el profeta se levanta y dice: veo a Dios paseándose en la nave. No, quiero verte, quiero que me veas en medio de tu crisis, en medio de tu coraje, cuando empiezas en el coraje, pero de repente, y te tienes que callar y te tienes que humillar, porque yo me hago presente en tu desierto. Yo soy más grande que tu coraje. Yo soy más grande que tu decepción, que tu frustración, que tu depresión. Yo soy más grande que tu problema. Y mientras haya alguien en mi presencia, yo estaré sentado en el trono, rodeado de gloria y de esplendor. El texto sigue diciendo: y sus faldas llenan el trono. ¿Verdad que sí? Déjeme. Sus faldas llenaban el templo. Alguien, por favor, que lo escuche. Alguien que lo escuche. En la antigüedad, cada rey que conquistaba otro reino
cose, sus servidores le cosen el manto del rey conquistado. Abba y Abba Shendalaya. Así que cuando el rey se volvía a sentar en el trono, ya no había un manto, sino eran dos. Y si conquistaba otro reino, eran tres. Y mientras más reinos conquistados, más grande era el manto con que él se vestía para estar en la sala. Isaías, la Biblia dice que lo que vio fue que sus faldas llenaban el templo. O sea, a él estaba viendo aquellas batas, aquellos mantos de los reyes. ¿Sabes algo? Si pones tu mirada en el cielo, el manto del rey que te gobernaba, alabado sea Dios, el manto del rey que hasta este día te gobernaba, lo vas a ver conquistado en la falda del templo. No importa cómo se llame el rey, si pones la mirada arriba, allí vas a ver el manto de ese rey que hasta hoy te gobierna. El pecado de la murmuración, el pecado de la pornografía, el pecado de la masturbación, el pecado de la fornicación. No importa cómo se llame, si pones tu mirada arriba, allí Dios no tiene que hablar. Dios no tiene que demostrarte. Con solo estar sentado en su trono, sus vestidos te mostrarán que Él es rey sobre todas las cosas. Dios es rey sobre todas las cosas. Tengo que repetirlo. No importa a lo que tú te has sometido. No importa lo que te has sometido. No importa lo que tú has vivido. Cuando miras hacia arriba y lo ves sentado en su trono, ves los vestidos diciéndote: mira lo que yo he conquistado. Mira lo que yo he derrotado. Mira lo que yo he vencido. Oye, estaba lleno porque no hay nada sobre la faz de la tierra que no haya sido conquistado. Yo quisiera que usted lo viera. Ya no tengo más verbo para explicarlo. Ahora le toca al Espíritu Santo mostrárselo a usted. Dios tiene que mostrárselo. Dios tiene que mostrártelo. Si tú logras ver hacia arriba, lo que tú estás pasando está adherido, está cosido al manto de Dios. Está sujeto al manto de Dios. O sea, se mueve porque Dios se mueve. Y se está quieto porque Dios está quieto. En el capítulo de Dios de Números, los estudiosos dicen que la Biblia se resume en algo sumamente poderoso. Cuando Dios se levanta, Israel se levantaba. Y cuando Dios se sentaba, Israel se sentaba. Alabado Dios. Los estudiosos dicen que ahí se resume toda la escritura. Y yo me preguntaba por qué. Y un día Dios tuvo la misericordia de solamente decirme: porque no hay nada que ocurra sobre la faz de la tierra que no esté sujeto a mi persona. Alabado sea Dios.
Entonces hoy se me muestran esos mantos y yo pensando, diciéndole a la iglesia, no, ese es el rey de tal sitio, de tal sitio. No, 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 no. Ese es mi problema y tu problema. Sometidos a Dios, llenando el reino, y Dios sin temor de que su santidad se dañe, porque su santidad no se daña. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por cierto, cuando acabe el culto le invito a una boda aquí mismo. Voy a hacer esa nota que no se me olvide. Yo terminé el mensaje, pero tengo una instrucción de un ejercicio. Yo le preguntaba al Señor si lo iba a hacer o no. Iglesia, a una hermanita Dios le dio una instrucción que me dio recientemente. Y le dijo, dile al pastor que la iglesia está llena de este personaje. No se asuste. El personaje hace algo. Y es que no importó que la muerte había alcanzado su casa, ella siguió peleando por ella. Estoy hablando de Rispa. Rispa, a pesar de que sus hijos estaban muertos, ella impidió que los buitres alcanzaran esos cuerpos. Para que usted entienda que Dios está en control, es que este mensaje que se me dio tenía que llegar precisamente esta semana. Yo quiero que usted le crea a Dios, porque Rispa estaba impidiendo que los buitres robaran unos cuerpos donde ya no había vida, y usted me dirá de qué sirve. El problema no es ese. El problema es lo que el Espíritu añade. Y Dios dice, en el ejercicio de Rispa, no mires los cuerpos del que está muerto, sino acuérdate de mis promesas. Y yo dije, Señor, llévame rapidito a la historia. Otro personaje que en la Biblia espanta buitres fue Abraham, el día que Dios le hizo firmar el pacto. En esta mañana yo quiero que simbólicamente usted se ponga de pie. ¿Quién se va a poner de pie? Mamá, ponte de pie por tus hijos. Y si tus hijos perseveran, ponte de pie por por las que no están perseverando. Papá, si estás aquí, ponte de pie un momento por tus hijos. Esposa, esposo, ponte de pie por tu matrimonio. Simbólicamente usted le va a dejar saber a Dios en esta mañana: tú estás en control. Por favor. Estos son los momentos que a mí me gustaría ya que hablar, no sé si es ruso o alemán, a ver si la iglesia reacciona por completo y dice, espérate, yo me voy a parar en la brecha. Aquí hay hogares que están siendo mutilados, aquí hay buitres entrando a la casa, robándote a los hijos la pornografía, robándote a los hijos la masturbación, la fornicación, robándote a los hijos por cosas que no debería de haber. Se nos fue de la mano, el matrimonio está afectado, el matrimonio es inestable, las discusiones son la orden del día. Dios te está diciendo, yo estoy en control, vamos a empezar. Las rispas se tienen que levantar.
Y si usted está bien y en victoria, agradezca a Dios e interceda por otro. Interceda por otro. Y mientras usted esté de pie, yo voy a comenzar a orar. Y si usted entiende hablar las lenguas, las va a hablar. Y si usted entiende a cantar un himno, cante el himno. Y si usted entiende, alabado sea el Señor, interceder conmigo, interceda. Entregue otra vez, entregue. Una vez más te los entrego. Te entrego a mi esposo, te entrego a mis hijos, te entrego mi matrimonio, te entrego mi salud, te entrego. Los buitres no podrán seguir usurpando de ti lo que han querido robar de mí. Porque no estamos hablando sencillamente de salvar unos cuerpos de los muertos. Estamos hablando de unas promesas que siguen vivas delante de Dios. La Biblia dice que Abraham con el bastón, oiga, con el báculo que tenía, reprendía a los buitres para que no se robaran la ofrenda. Y hoy tus hijos, tu casa es una ofrenda al Señor. Díselo: Señor, mis hijos son una ofrenda a ti. Mi matrimonio es una ofrenda a ti. Te resignaste. Vienes todos los domingos resignada porque tu esposo se queda en la cama durmiendo cuando tú vienes a la casa del Señor. Llevas años. Y Dios quiere despertar esas promesas en ti una vez más. Señor, te ofrendo. Abraham estaba reprendiendo lo que le quería robar su ofrenda a Dios. Rispa estaba cuidando de aquello que estaba muerto con la esperanza. Había esperanza. Habla el Señor. Es que estamos retenidos. Aquí es que yo tengo que tener fe también. Usted está retenido ahí. Vuelve. Y vamos a ver los atrevidos. 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 Vamos a ver los atrevidos que baten su mano al cielo. Vamos a ver los atrevidos que baten su mano al cielo. En el nombre de Jesús. Los atrevidos. Donde tengo 2 o 3 atrevidos. Donde tengo 2 o 3 atrevidos, bata las manos al cielo, bata.